La célula de combustible de agua. En 1998, en un tranquilo suburbio de Ohio, el inventor Stanley Meyer salió de un restaurante a mitad del almuerzo y se desplomó en el aparcamiento. Los testigos escucharon sus últimas palabras antes de morir. Me han envenenado. Minutos antes, había estado discutiendo sobre un invento que, de ser cierto, habría reescrito la economía energética mundial. Un coche impulsado no por gasolina, sino por agua. Stanley Meyer no era un chiflado. Poseía patentes para una célula de combustible de agua, realizó múltiples demostraciones públicas y atrajo la atención tanto de capitalistas de riesgo como de agencias de inteligencia. Su dispositivo, montado en un buggy modificado, supuestamente dividía las moléculas de agua en hidrógeno y oxígeno utilizando un proceso llamado disociación electrolítica. Pero Meyer afirmaba que su versión utilizaba tan poca electricidad que rompía las leyes conocidas de la termodinámica. En otras palabras, funcionaba, pero no debería hacerlo. Su coche impulsado por agua fue filmado recorriendo autopistas, petardeando suavemente mientras un rastro de vapor salía del escape. Sin gasolina, sin emisiones, solo agua. Giraba la llave de encendido con las palabras: «Esto es el futuro». El Departamento de Energía de los EU nunca probó oficialmente el dispositivo. Aún así, las afirmaciones de Meyer ganaron tracción. Los medios de comunicación cubrieron su trabajo. Fue contactado por científicos de la OTAN. Intereses extranjeros, algunos supuestamente de Oriente Medio, intentaron comprar la tecnología directamente. Él se negó. El día de su muerte, Meyer estaba cenando con dos inversores belgas. Su hermano, Stephen Meyer, recordó que Stanley salió precipitadamente del restaurante agarrándose la garganta, vomitó y colapsó. La causa de la muerte se dictaminó como un aneurisma cerebral. No se detectaron toxinas. No se llevó a cabo ninguna investigación adicional. El prototipo del coche fue confiscado. Las patentes caducaron. El taller fue vaciado. Más tarde, los investigadores que intentaron replicar el diseño de Meyer descubrieron que los esquemas principales tenían inconsistencias, como si se hubieran eliminado o alterado detalles clave. Algunos afirmaron que la entrada de energía requerida superaba con creces la salida. Otros notaron que Meyer utilizaba componentes no convencionales, transformadores no estándar, circuitos de frecuencia de pulso y sintonización de resonancia, sugiriendo que había descubierto una configuración muy específica e inestable, que nunca fue documentada públicamente. A día de hoy, se desconoce la ubicación de la célula de combustible de agua original. Las patentes, aunque públicas, están incompletas. Los ingenieros que intentaron recrear el efecto a menudo informan de fallos en el equipo, cortocircuitos o quemaduras inexplicables. Los foros que discuten el trabajo de Meyer están inundados de datos contradictorios, enlaces perdidos y callejones sin salida. Si Stanley Meyer realmente inventó una forma de hacer funcionar motores con agua, habría dejado obsoleta a la industria petrolera, desestabilizado el poder geopolítico y reestructurado la economía global de la noche a la mañana. Y si eso es lo que amenazaba su invento, entonces, alguien tenía todas las razones para asegurarse de que nunca saliera de su garaje. La retirada del coche eléctrico. En 1996, bajo estrictas medidas de seguridad y una rara sensación de optimismo, General Motors lanzó el EV1, el primer vehículo eléctrico producido en masa del mundo. Era elegante, silencioso y estaba décadas por delante de su tiempo. Los arrendatarios en California y Arizona fueron de los primeros en conducir un coche que no dependía de una sola gota de gasolina. El vehículo se movía con tal precisión y suavidad que los conductores lo describían como deslizarse sobre el aire. Pero en apenas unos años, cada uno de los EV1 fue cazado, retirado y destruido por la misma compañía que lo construyó. El EV1 no era un prototipo. Era un vehículo eléctrico funcional con una autonomía de 160 kilómetros, frenado regenerativo y cero emisiones. Tenía su propia infraestructura de soporte. Se construyeron estaciones de carga en las principales ciudades, y GM invirtió fuertemente en promocionarlo como el futuro. A pesar de las limitaciones de la tecnología de baterías de la época, el EV1 superó las expectativas. Los conductores lo adoraban. Había listas de espera para nuevos arrendamientos. Pero algo cambió. Hacia 1999,
se extendieron rumores de que GM ya no estaba entusiasmada con el programa. Los contratos de arrendamiento, extrañamente, nunca permitían a nadie comprar el vehículo directamente. En 2002, GM comenzó a recuperar sistemáticamente todos los EV1, incluso de conductores satisfechos dispuestos a pagar para quedárselos. Algunos se resistieron. Unos pocos incluso ofrecieron comprar sus coches al precio total de mercado. GM se negó. Uno por uno, los coches fueron retirados de las calles y transportados a un lote vallado en el desierto de Arizona. Allí, la mayoría fueron aplastados. Nunca se emitió ninguna retirada técnica por fallos. No se revelaron defectos fatales. La explicación oficial citó costes de mantenimiento, limitaciones de la batería y falta de demanda del consumidor. Pero documentos revelados más tarde mostraron que GM, junto con otros fabricantes de automóviles y representantes de la industria petrolera, había presionado silenciosamente a California para revertir su mandato de vehículos de cero emisiones, una ley que originalmente había obligado a GM a crear el EV1 en primer lugar. Memorandos internos insinuaban algo más profundo: la preocupación de que el EV1 desencadenara una revisión total de la infraestructura, amenazando las ventas de gasolina, las cadenas de suministro de piezas de motor e incluso los modelos de negocio de los concesionarios, que dependían en gran medida de las reparaciones. Los vehículos eléctricos necesitaban menos reparaciones, menos cambios de aceite, menos piezas de repuesto. Demasiados pocos puntos de beneficio. Un puñado de EV1 sobrevivió, principalmente en museos, destripados de sus trenes motrices, dejados inmóviles. Antiguos ingenieros y líderes del programa hablaron años después, calificando la cancelación como una ejecución corporativa. El documental de 2006 de Chris Payne, Who Killed the Electric Car? ¿Quién mató al coche eléctrico?, presentó pruebas convincentes de que el EV1 no fracasó. Fue silenciado. Hoy los coches eléctricos dominan los titulares. Pero mucho antes de Tesla, Rivian o Lucid, el EV1 existió. Y luego, casi deliberadamente, dejó de existir. Lo que cambió no fue la tecnología. Lo que cambió fue a quién se le permitió beneficiarse de ella: la torre de energía de Tesla. En 1901, en un acantilado azotado por el viento en Shoreham, Nueva York, comenzó a elevarse una estructura masiva. Una extraña torre esquelética diseñada no para la guerra, ni para la comunicación, sino para entregar energía de manera invisible a través del aire. En su centro estaba Nikola Tesla, el brillante y errático inventor que afirmaba haber descubierto una forma de transmitir energía eléctrica ilimitada sin cables. La llamó la Torre Wardenclyffe. Dijo que podría iluminar el mundo. Pero en unos pocos años, el proyecto fue abandonado, su financiación retirada y la torre demolida. El sueño de Tesla no era una fantasía. Sus experimentos anteriores habían demostrado que era posible transmitir ondas de radio a largas distancias. Pero la torre Wardenclyffe apuntaba a algo mucho mayor: la transmisión inalámbrica de energía eléctrica utilizando la resonancia natural de la Tierra. La cúpula de cobre de la torre, las varillas de conexión a tierra enterradas y las bobinas de alto voltaje no eran simples curiosidades arquitectónicas. Estaban cuidadosamente sintonizadas con las teorías de Tesla sobre la vibración planetaria. Su visión era simple, aterradora y revolucionaria. Una red global de torres, transmitiendo electricidad gratuita a cualquier receptor en el planeta. Sin cables. Sin compañías eléctricas. Sin contadores. Sin control. Inicialmente financiado por JP Morgan, el proyecto estaba envuelto en misterio. Tesla habló públicamente sobre el envío de mensajes a través del Atlántico, incluso comunicándose con Marte. Pero en privado, reveló a Morgan que su verdadero objetivo era eludir toda la industria energética centralizada. Ese fue el momento en que todo cambió. Morgan retiró la financiación. Ningún otro financiero dio un paso al frente. La construcción se detuvo en 1905. Para 1917, la torre fue derribada, supuestamente para chatarra. Las razones oficiales citaron bancarrota y limitaciones técnicas. Pero la correspondencia interna y las entrevistas posteriores pintaron un cuadro más oscuro. El plan de Tesla, de tener éxito, habría dejado obsoletos a los monopolios energéticos emergentes.
Morgan preguntó famosamente. ¿Dónde ponemos el contador? Una pregunta que expuso el problema central. La energía sin beneficio era una amenaza, no un avance. Los cuadernos de Tesla de la era Wardenclyffe desaparecieron tras su muerte. Algunos fueron supuestamente incautados por la Oficina de Propiedad Alienígena de los Estados Unidos, aunque ninguno involucraba a ciudadanos extranjeros. Otros fueron subastados silenciosamente o nunca se volvieron a ver. Los diagramas restantes más completos insinúan un sistema funcional, uno que todavía no entendemos completamente. Décadas más tarde, los ingenieros modernos que intentan recrear el diseño encuentran fallos inexplicables. Arcos que deberían ocurrir pero no lo hacen. Resonancias que se desvanecen a mitad de la prueba. El propio Tesla insinuó que el sistema requería no solo maquinaria, sino una alineación planetaria. Una convergencia de condiciones electromagnéticas que, una vez rota, tal vez nunca sea recuperable. Si la torre Wardenclyffe hubiera funcionado como Tesla pretendía, el mundo no se parecería al de hoy. La era de los cables, las baterías y las redes de combustibles fósiles podría no haber comenzado nunca, pero la torre fue desmantelada y, con ella, la única oportunidad que la humanidad pudo haber tenido de obtener energía sin cadenas. La bombilla eterna. En una estación de bomberos en Livermore, California, una sola bombilla ha estado brillando desde 1901. Apodada la bombilla centenaria, cuelga silenciosamente del techo, emitiendo una suave luz ámbar las 24 horas del día. La bombilla ha sobrevivido a guerras mundiales, terremotos y revoluciones tecnológicas. Ha sobrevivido a todos los demás dispositivos del edificio. Lo más asombroso es que todavía funciona, más de 120 años después. Este pequeño objeto, apenas notado por el mundo, podría ser la evidencia más fuerte de una verdad que pocos se atreven a decir en voz alta. Que una vez fuimos capaces de construir cosas para durar para siempre, y luego elegimos no hacerlo. Fabricada por la Shelby Electric Company a finales del siglo XIX, la bombilla fue creada usando una envoltura de vidrio soplado a mano, bobinas de filamento gruesas y materiales que las bombillas modernas ya no incluyen. Los científicos que examinan su longevidad señalan el filamento, basado en carbono y de combustión lenta, a diferencia de los diseños modernos de tungsteno que arden más brillante pero fallan más rápido. Y sin embargo, la bombilla centenaria no es una anomalía única. A principios del siglo XX, otras bombillas de la misma época duraron décadas. Algunas permanecieron encendidas durante más de 60 años en fábricas y minas. Pero algo cambió en la década de 1920. Ese cambio tenía un nombre: el Cártel Phoebus. En 1924, se formó una alianza secreta entre los mayores fabricantes de bombillas del mundo: General Electric, Philips, Osram y otros. Su objetivo no era mejorar la bombilla, sino limitar su vida útil. Documentos descubiertos más tarde revelaron que el cártel acordó limitar artificialmente la longevidad de las bombillas a 1000 horas. Los ingenieros que presentaban bombillas que duraban más eran reprendidos. Los diseños fueron alterados deliberadamente. El resultado fue una forma temprana y poderosa de obsolescencia programada. Los clientes se verían obligados a comprar más bombillas, con más frecuencia. Las ganancias se dispararon, y el mundo olvidó silenciosamente que una fuente de luz más duradera alguna vez había sido posible. Los intentos de revivir los viejos diseños han encontrado resistencia. Los registros de fabricación originales de Shelby son escasos. Los laboratorios que aplicaron ingeniería inversa a la composición de la bombilla centenaria descubrieron una fórmula incompatible con los métodos modernos de producción en masa, no porque los materiales sean raros, sino porque no se alinean con las cadenas de suministro y los modelos de negocio construidos sobre el reemplazo constante. La bombilla centenaria sigue brillando. Tiene su propia transmisión por cámara web en vivo, observada por miles que se maravillan de su resistencia. Pero su existencia plantea una pregunta escalofriante. Si una vez supimos cómo construir algo para durar más de un siglo, ¿qué más hemos aprendido y luego enterrado en nombre del control? El limpiador de aire oriental. A principios de la década de 1990, en lo profundo de las zonas industriales en ruinas de la Europa del Este postsoviética,
Un equipo de ingenieros presentó una máquina que prometía hacer de la contaminación del aire algo del pasado. Desarrollado en secreto por un grupo de ex-científicos militares en las afueras de Cracovia, Polonia, el dispositivo era pequeño, cuadrado y completamente silencioso. Podía purificar el aire de una habitación entera en minutos, no solo de polvo o humo, sino de productos químicos industriales tóxicos, virus aerotransportados y contaminantes microscópicos hasta el nivel atómico. El prototipo funcionaba utilizando un tipo de filtración de plasma frío combinado con un campo electrostático que alteraba la carga de las partículas en el aire. A medida que los contaminantes pasaban por el dispositivo, no eran simplemente capturados, eran deconstruidos. Sus enlaces moleculares se rompían sin liberar emisiones secundarias. No necesitaba reemplazos de filtro. Usaba casi nada de energía. Y funcionaba. Las demostraciones asombraron a los probadores independientes. En una prueba, la máquina eliminó formaldehído y benceno de una cámara sellada en 11 minutos. En otra, redujo la contaminación por PM2.5 en un almacén en un 98,6% en una hora. El equipo presentó sus hallazgos a gobiernos regionales y grupos ambientales internacionales. Las reacciones iniciales fueron entusiastas. Un funcionario supuestamente la llamó la tecnología ambiental más disruptiva de la década. Pero en cuestión de semanas, el proyecto fue cerrado silenciosamente. Las razones eran vagas: complicaciones burocráticas, problemas de patentes, falta de certificaciones de cumplimiento industrial. Pero detrás de escena, el equipo informó de encuentros cada vez más hostiles. Su ingeniero jefe fue interrogado durante una parada aduanera. Cajas de envío que contenían nuevas unidades desaparecieron durante el tránsito. Los contratos de financiación fueron revocados repentinamente y se ordenó a los laboratorios cesar toda colaboración. Para 1994, la empresa de desarrollo había cerrado. El equipo central se dispersó por toda Europa. Años más tarde, un miembro afirmó anónimamente que un sindicato corporativo, con vínculos con fabricantes de climatización, HVAC, y compañías petroquímicas, había comprado las acciones restantes y enterrado el proyecto bajo capas de propiedad fantasma. No queda ningún prototipo funcional en manos públicas. Los intentos de reproducir el sistema utilizando los esquemas supervivientes han fallado. Los investigadores dicen que faltan elementos clave, particularmente detalles que involucran la cámara de ignición de plasma y los armónicos de frecuencia. Hay rumores de que ciertos materiales utilizados en la construcción original fueron restringidos después de 1995, citando preocupaciones de doble uso bajo las leyes de exportación europeas. Extrañamente, algunos documentos supervivientes enumeran aplicaciones médicas para la tecnología, sugiriendo que podría esterilizar habitaciones de hospital, neutralizar patógenos aerotransportados y suprimir la transmisión de brotes virales. Ninguno de esos usos fue explorado jamás. En un mundo asfixiado por el smog urbano, viviendo pandemias respiratorias y luchando contra tasas crecientes de asma, la ausencia de una tecnología como esta se siente menos como una pérdida y más como un borrado. Si alguna vez tuvimos la llave para limpiar el aire completamente, ¿por qué nos la quitaron? Y, lo que es más importante, ¿quién decidió que no se nos permitía respirarlo? El motor de energía de vacío. En 1983, en un tranquilo suburbio de Toronto, un ingeniero independiente llamado Troy Hurtubise afirmó haber construido un pequeño motor que podía funcionar indefinidamente, no con combustible, electricidad o combustión, sino mediante la manipulación controlada de la presión de vacío. El prototipo, una curiosa caja de bobinas de cobre, imanes y placas de titanio, no era más grande que una caja de zapatos. Cuando se activaba, emitía un suave zumbido y comenzaba a rotar un volante conectado sin ninguna fuente de energía externa. Era, según su creador, un generador de energía autosostenible, y aterrorizó a todos los que lo vieron funcionar. Hurtubise no tenía respaldo corporativo, ni afiliación universitaria, ni equipo legal. Lo que sí tenía era una obsesión con los campos magnéticos y una comprensión profundamente poco ortodoxa de la física. Llamó a su creación el motor luz de ángel, Angel Light, un término inspirado en su creencia de que aprovechaba fuerzas naturales aún no comprendidas por la ciencia convencional.
lo construyó usando componentes de tiendas de excedentes militares y máquinas de resonancia magnética desechadas. Para la mayoría, parecía un extraño proyecto de feria de ciencias. Pero cuando invitó a periodistas e ingenieros a observar, sucedió algo inexplicable. El motor se encendió y no se detuvo. Los testigos informaron que el dispositivo no solo se alimentaba a sí mismo, sino que podía producir suficiente torque para impulsar sistemas mecánicos. Urtubise afirmó que el motor funcionaba creando una cámara de inversión de vacío, donde campos magnéticos opuestos generaban una presión diferencial constante, imitando la energía de vacío que se cree que existe en el espacio profundo. Era, en esencia, una máquina que tomaba energía prestada de la nada y devolvía más de lo que tomaba. Poco después de su demostración pública, Urtubise fue visitado por lo que describió como hombres de traje. Fue interrogado sobre sus antecedentes, la fuente de sus materiales y si tenía la intención de vender o patentar el invento. Una semana después, su taller se quemó hasta los cimientos en lo que se dictaminó como un incendio eléctrico, a pesar de que el edificio no tenía conexión a la red ni energía activa en ese momento. No sobrevivieron restos físicos del motor al incendio. Urtubise intentó reconstruirlo, pero informó de una vigilancia creciente, interferencias con sus envíos y vandalismo repetido. Se retiró de la vista pública, reapareciendo más tarde con nuevos inventos, incluyendo armaduras a prueba de balas y dispositivos electromagnéticos, pero nunca volvió a hablar del motor de vacío. En 2018, murió en un misterioso accidente de un solo vehículo. Los escépticos descartan la historia como pseudociencia clásica, un inventor demasiado ambicioso persiguiendo una física imposible. Pero otros señalan la consistencia de sus afirmaciones, los relatos corroborados de los testigos y el momento sospechoso del incendio. El motor de vacío nunca recibió un análisis formal, pero su recuerdo permanece como un símbolo de lo que podría haber sido. Una fuente de energía sin contaminación, sin infraestructura, sin control. Si la energía de vacío realmente existe, y si alguien alguna vez aprendió a aprovecharla, ¿qué pasaría con cada industria construida sobre la escasez? ¿Qué sucede cuando la energía se vuelve gratuita e imparable? La batería infinita. En 1973, un ingeniero aeroespacial retirado llamado Carl Kordesh presentó un prototipo de batería tan duradera que amenazaba con dejar obsoletas industrias enteras. Diseñada inicialmente para su uso en radios militares de largo alcance y satélites, la unidad era un híbrido de tecnología alcalina y de célula de combustible de hidrógeno, una fuente de energía capaz de funcionar continuamente hasta por 50 años sin necesidad de reemplazo o recarga. Era ligera, recargable y sorprendentemente eficiente. Pero después de unas pocas pruebas discretas y una cobertura de prensa apagada, el proyecto fue enterrado bajo décadas de silencio. Kordesh ya había sido fundamental en el desarrollo de la primera batería alcalina y había trabajado en las primeras células de combustible para la NASA. Su avance provino de fusionar la estabilidad química del dióxido de manganeso alcalino con un sistema de hidrógeno de circuito cerrado, permitiendo que la batería se regenerara a sí misma durante la operación. A diferencia de las baterías de iones de litio, que se degradan con el tiempo y requieren una minería costosa y peligrosa para obtener materiales, el diseño de Kordesh utilizaba elementos comunes y piezas móviles mínimas. Generaba una corriente continua, incluso cuando estaba inactiva, y podía funcionar en temperaturas extremas. Cuando presentó la batería a los reguladores de energía y socios corporativos, la respuesta fue tibia. Un representante de un importante fabricante de electrónica supuestamente dijo: «Esta batería duraría más que cualquiera de nuestros productos. Eso no es sostenible para nosotros». No se firmó ningún acuerdo de licencia. No se otorgaron más contratos de prueba. Y a pesar de su potencial para revolucionar la electrónica personal, el transporte e incluso los viajes espaciales, el diseño fue archivado. Documentos del archivo personal de Kordesh, hechos públicos más tarde por su patrimonio, mostraron que había presentado la tecnología a múltiples gobiernos y corporaciones. La mayoría de las reuniones terminaron de la misma manera. Interés, seguido de silencio. Se le animó a volver a centrarse en soluciones más comercialmente viables, lo que significaba productos que necesitarían reemplazo regular.
Los intentos de patentar el sistema de regeneración completo se estancaron bajo reclamos de insuficiente aplicabilidad industrial. En 1982, un inversor privado intentó relanzar la batería bajo una nueva compañía, prometiendo energía para toda la vida. En 6 meses, la startup colapsó. Nunca se produjeron unidades a escala. Los prototipos restantes, guardados en almacenamiento, fueron confiscados más tarde durante una inspección regulatoria para revisión de cumplimiento. Nunca fueron devueltos. Hoy, la mayoría de la tecnología de baterías permanece atrapada en ciclos de obsolescencia programada. Teléfonos, vehículos eléctricos y herramientas eléctricas requieren recargas o reemplazos frecuentes. Y detrás de cada ciclo hay una montaña de desechos electrónicos, minería tóxica y márgenes de beneficio que dependen del fallo. ¿Y si ese ciclo nunca fue necesario? ¿Y si ya habíamos inventado la batería perfecta y luego la enterramos porque la perfección era demasiado peligrosa para vender? El motor de impulso magnético. A finales de la década de 1970, un físico modesto llamado Howard Johnson presentó una patente que más tarde sería llamada imposible, indemostrable y por algunos deliberadamente suprimida. Su afirmación era indignante, que había desarrollado un motor magnético capaz de movimiento continuo sin combustible, combustión o electricidad. El motor, impulsado únicamente por campos magnéticos repelentes, podía rotar indefinidamente una vez arrancado. En 1980, para asombro de muchos, la Oficina de Patentes de EEUU otorgó la patente número 4.151.431 para un motor de imán permanente. Entonces, tan rápido como surgió, la historia desapareció. El diseño de Johnson era engañosamente simple. Una matriz de imanes permanentes curvos dispuestos a lo largo de un estator, interactuando con imanes igualmente precisos en un rotor. A medida que los imanes pasaban unos junto a otros, creaban un empuje en cascada, una secuencia de fuerza rotacional que parecía, al menos en la demostración, sostener el movimiento sin entrada externa. Los escépticos lo llamaron un truco. Los ingenieros insistieron en que violaba la segunda ley de la termodinámica. Pero Johnson mantuvo que el motor no creaba energía. Simplemente liberaba energía potencial ya almacenada dentro de los campos magnéticos. Lo demostró en privado a periodistas, físicos e inversores. Algunos creyeron. Otros se burlaron. En lo que todos estuvieron de acuerdo fue en esto. El diseño no se comportaba como ninguna máquina conocida. La respuesta de la comunidad científica fue rápida y fría. Las principales revistas se negaron a publicar sus hallazgos. Los laboratorios que intentaron replicar su trabajo fracasaron o informaron de interferencias inexplicables en sus configuraciones, interrupciones del campo magnético, desmagnetización espontánea o inestabilidad en el movimiento. Algunos especularon que el motor requería materiales o alineaciones tan precisas que la replicación era imposible sin acceso al taller original de Johnson. A medida que crecía el interés, Johnson se encontró bajo una presión cada vez mayor. Surgieron desafíos legales con respecto al alcance de su patente. Varias compañías que expresaron interés en licenciar el diseño se retiraron abruptamente. Un colaborador informó que se hicieron ofertas para comprar y enterrar la patente por una suma que aseguraría el silencio de Johnson. Él se negó. A finales de la década de 1980, Johnson se quedó sin fondos. Su salud declinó. Dio menos entrevistas. En una de sus últimas declaraciones grabadas dijo: "No tenían que refutarme. Solo tenían que sobrevivirme". Murió en 2008. Su motor sin construir a escala comercial. Su legado dejado en registros de patentes medio olvidados y documentos técnicos dispersos. A día de hoy, la idea de un motor magnético sigue siendo tabú en los círculos científicos, etiquetada como pseudociencia o conspiración, a pesar de la existencia oficial de la patente. Pero si Johnson tenía razón, aunque fuera parcialmente, su invento podría haber desbloqueado una de las últimas fuentes de energía mecánica sin explotar. Silenciosa, limpia y fuera del control corporativo. Así que la pregunta sigue siendo: ¿su motor realmente rompió las leyes de la física o rompió algo más sagrado?
Las leyes del beneficio. El convertidor de combustible de basura. En 2003, en lo profundo de un almacén en las afueras de São Paulo, Brasil, un pequeño grupo de ingenieros presentó un prototipo que creían que acabaría con dos crisis globales a la vez: la escasez de energía y la contaminación por residuos. Su invento, aproximadamente del tamaño de un contenedor de envío, podía convertir la basura doméstica cotidiana en combustible de alto grado y combustión limpia. Sin humo, sin emisiones, sin subproductos tóxicos. Solo basura entra, gasolina sale. El proceso que utilizaban era una innovación estrictamente guardada basada en la despolimerización térmica, mejorada por catalizadores patentados y cámaras de alta presión. A diferencia de la incineración o la pirólisis básica, su sistema podía descomponer material orgánico y sintético a nivel molecular, reensamblando cadenas de carbono en combustible utilizable con una eficiencia de conversión superior al 80%. Zapatos viejos, botellas de plástico, incluso desperdicios de comida, todo podía convertirse en combustible líquido transparente indistinguible de la gasolina comercial. Llamaron a su proyecto Proyecto Gaia. Las primeras demostraciones captaron la atención de políticos locales, grupos ambientales y medios internacionales. Una prueba alimentó un generador diésel durante 48 horas utilizando nada más que combustible derivado de basura urbana mixta. Otra produjo combustible más limpio que el que pasaba los estándares regulatorios de Brasil. La tecnología no solo era prometedora, estaba funcionando. Y entonces, de repente, desapareció. 2 meses después de que un segmento de noticias viral se emitiera en una cadena nacional, la instalación fue allanada. Los funcionarios citaron violaciones de licencias de procesamiento ambiental. La maquinaria fue confiscada para inspección. Los permisos fueron suspendidos. No se realizaron arrestos. No se presentaron cargos. Y no se dio ninguna explicación. Los ingenieros detrás del proyecto Gaia desaparecieron del ojo público. Se informó que uno se había trasladado a Uruguay. Otro apareció más tarde trabajando en desarrollo de software no relacionado. Las solicitudes de entrevistas fueron rechazadas. Los intentos de localizar el prototipo confiscado se encontraron con documentos redactados y callejones sin salida regulatorios. Una solicitud de libertad de información presentada por un periodista independiente años más tarde descubrió memorandos internos entre agencias gubernamentales y empresas de energía privadas. Un memorando, fechado semanas antes de la redada, advertía de dispositivos de síntesis de combustible disruptivos que representan una amenaza para la infraestructura existente. Otro sugería estrategias de contención para tecnologías que eludían los modelos de refinación tradicionales. Hoy, el problema de los residuos no ha hecho más que crecer en gravedad. Los vertederos se desbordan. El plástico asfixia los océanos. Y los precios de la energía siguen subiendo. Sin embargo, pocos recuerdan la máquina brasileña que parecía resolver ambos problemas. Los escépticos dicen que el sistema probablemente tenía fallos no revelados, que escalar el proceso podría haber introducido emisiones peligrosas o reacciones inestables. Pero la ausencia de datos, el silencio de sus creadores y la supresión rápida y completa de un prototipo funcional plantean preguntas más oscuras. ¿Y si la basura pudiera ser oro, y alguien decidió que el mundo no estaba listo para ese tipo de alquimia? El escáner de predicción de enfermedades. En 2009, en un modesto laboratorio de investigación médica en Ginebra, un grupo de ingenieros biomédicos desarrolló un dispositivo diferente a todo lo visto en los diagnósticos convencionales. Aproximadamente del tamaño de una caja de zapatos, este prototipo podía escanear el campo electromagnético de una persona y detectar anomalías celulares mucho antes de que aparecieran los síntomas. No dependía de rayos X, muestras de sangre o resonancias magnéticas. En cambio, mapeaba firmas de biofrecuencia, comparándolas con una vasta base de datos de marcadores de enfermedades. Los resultados, en las primeras pruebas, fueron sorprendentemente precisos. El equipo detrás del proyecto lo llamó Neuroscope. En ensayos clínicos con pacientes terminales, el dispositivo identificó consistentemente la presencia de crecimientos malignos semanas, y en algunos casos, meses antes de que fueran visibles a través de imágenes. Para trastornos neurológicos, detectó Parkinson y Alzheimer en etapa temprana,
basándose en cambios sutiles en la resonancia neuronal. En entornos controlados, incluso señaló condiciones crónicas en sujetos que aún no habían sido diagnosticados formalmente. El principio subyacente no era completamente nuevo. Durante décadas, investigadores marginales habían especulado que el cuerpo humano emite un campo electromagnético único influenciado por su salud interna, pero el Neuroscope fue el primero en cuantificar e interpretar esas frecuencias, utilizando aprendizaje automático, biorretroalimentación y sensores ultrasensibles capaces de registrar desviaciones en los patrones armónicos del cuerpo. Hospitales en Suiza y Alemania comenzaron a solicitar silenciosamente unidades piloto. La Organización Mundial de la Salud tomó nota. Un ejecutivo farmacéutico, al que se le mostró una demostración, supuestamente preguntó: si esto funciona, ¿por qué alguien necesitaría exámenes de rutina? Esa pregunta pudo haber sellado el destino del dispositivo. Semanas después, la licencia de investigación de la compañía fue suspendida en espera de una investigación sobre irregularidades en los datos. Sus servidores fueron incautados. Su ingeniero jefe, un ciudadano rumano, fue deportado por violaciones de visa. Todos los contratos de fabricación fueron anulados. Las declaraciones públicas citaron preocupaciones sobre la precisión médica, pero nunca se emitió una refutación concluyente. El Neuroscope desapareció antes de llegar al mercado. Los intentos de revivir el proyecto a través de inversores privados fracasaron. Los derechos de la tecnología principal fueron adquiridos a través de una corporación fantasma, y desde entonces han permanecido inactivos. Laboratorios independientes que intentaron reconstruir el sistema basándose en fragmentos de código abierto informaron de interferencias durante la calibración. Algunos acusaron al equipo original de omitir deliberadamente componentes clave de sus diseños compartidos. Persisten los rumores de que todavía existe una versión funcional, utilizada silenciosamente en instalaciones médicas de alta seguridad. Otros afirman que fue desmantelado porque representaba un riesgo catastrófico para uno de los sectores más rentables de la atención médica moderna: el diagnóstico. ¿Y si una máquina pudiera detectar la enfermedad antes de que sucediera, y nadie quisiera que la tuvieras? La campana nazi. En 1944, en lo más profundo de las colinas boscosas de la Baja Silesia, una instalación nazi de alto secreto conocida como Der Ries quedó en completo silencio. Semanas antes, extraños temblores habían sacudido la región, y los lugareños reportaron destellos de luz violeta atravesando el cielo nocturno. Dentro del complejo, un dispositivo con forma de campana, suspendido por cadenas masivas, había sido activado por última vez. Su nombre, susurrado incluso entre los oficiales de alto rango de las SS, era Die Glock, la campana. Y su función sigue siendo uno de los misterios más perdurables de la Segunda Guerra Mundial. El dispositivo medía aproximadamente 9 pies de alto 2 y 7 metros y 5 pies de ancho 1 y 5 metros, construido con una aleación de metal desconocida para la metalurgia moderna. En su interior 2 tambores contrarrotatorios hacían girar una sustancia densa y parecida al mercurio, referida únicamente como Serum 525. Al ser energizada, esta mezcla generaba potentes campos electromagnéticos, desencadenando efectos extraños. Apagones eléctricos, mutaciones biológicas en la flora y fauna cercanas, y anomalías gravitacionales que curvaban la luz circundante. Se reportó que los trabajadores morían por la exposición, con sus cuerpos petrificados o licuados sin explicación alguna. Según los registros de interrogatorio del oficial de las SS Jacob Sporenberg, la campana era parte de un proyecto destinado a dominar la antigravedad e incluso a manipular el tiempo. Estas afirmaciones, alguna vez descartadas como fantasía, ganaron fuerza décadas después, cuando el investigador polaco Igor Witkowski descubrió documentos de guerra clasificados que hacían referencia a experimentos de distorsión cronológica y desplazamiento de campos. Algunos de estos papeles contenían diagramas de la campana montada sobre plataformas de piedra grabadas con inscripciones rúnicas, sugiriendo una fusión entre ciencia y filosofía oculta. Cuando las fuerzas aliadas llegaron al sitio en 1945, encontraron la cámara completamente desmantelada. La maquinaria había desaparecido. Los científicos asignados al proyecto se habían esfumado. La cámara de hormigón aún conservaba residuos de radiación y marcas de quemaduras, pero no quedaba rastro de la campana. Las tropas soviéticas también peinaron la zona, y se cree ampliamente que cualquier cosa que se recuperó fue absorbida silenciosamente en la investigación de armas de la Guerra Fría a ambos lados del telón de acero. En las décadas siguientes, la leyenda de Die Glock se negó a morir. Periodistas, investigadores y denunciantes intentaron reconstruir sus orígenes. Algunos afirmaron que fue un experimento temprano en energía de punto cero. Otros creían que era el intento nazi de construir una máquina del tiempo. Imágenes satelitales de la década de 1990 revelaron una estructura masiva de hormigón llamada el Henge en la región. Un anillo de pilares que se cree sostenía la campana durante las pruebas. Ninguna agencia oficial ha reconocido el propósito del sitio.
Si la campana realmente funcionó, entonces el Tercer Reich pudo haber estado más cerca que cualquier gobierno de desbloquear tecnologías de propulsión que aún hoy se consideran imposibles. Su desaparición, más que su existencia, alimenta la sospecha duradera de que la campana no fue destruida, sino escondida. Ya sea enterrada bajo secretos oficiales o llevada a otra parte del mundo, la campana sigue siendo un símbolo de un futuro manipulado y luego ocultado. El dispositivo de visión magnética. En los meses finales de 1943, en lo profundo de un laboratorio fuertemente custodiado cerca de Nordhausen, un grupo de ingenieros de las SS reveló un prototipo diferente a cualquier otro. No era un arma, ni un dispositivo de comunicación, sino algo mucho más inquietante. El objeto se asemejaba a un telescopio, excepto que sus lentes estaban hechas de un material cristalino negro, y su marco estaba encerrado en anillos magnéticos giratorios. El proyecto llevaba un nombre que apareció solo una vez en los archivos alemanes: Project Seher, que significa Proyecto Vidente. Según un informe de campo soviético fragmentario descubierto en la década de 1970, el dispositivo fue hallado por fuerzas del Ejército Rojo durante la captura de un convoy ferroviario secreto. Estaba almacenado en una caja forrada de plomo, etiquetada solo con el águila nazi y un número de serie encriptado. Cuando se probó bajo condiciones controladas, el dispositivo no emitió luz ni produjo imágenes convencionales. Pero al acercarlo a contenedores de metal sellados, reveló sus estructuras internas, engranajes, cables, e incluso escritura en superficies ocultas. Podía ver a través del acero. Exámenes posteriores realizados por científicos soviéticos en una instalación clasificada cerca de Lubyanka sugirieron que el dispositivo operaba bajo un principio desconocido para la óptica moderna. En lugar de depender de la refracción de la luz, utilizaba campos magnéticos fuertemente modulados que interactuaban con los materiales a nivel molecular, permitiendo al espectador mirar a través de objetos densos como si fueran transparentes. Algunos especularon que funcionaba detectando cambios en la resistencia electromagnética, traduciéndolos en retroalimentación visual a través del núcleo cristalino. La tecnología no se parecía a nada en existencia. Cuando se intentó desmontar, el sistema de lentes interno se disolvió en polvo al contacto con el aire. Solo se conservó un único anillo magnético superviviente, pero la composición de su aleación no pudo ser replicada. Los ingenieros soviéticos intentaron aplicar ingeniería inversa al dispositivo durante casi una década antes de abandonar el proyecto por completo. Nunca se publicó ningún registro público del proyecto Vidente. No existe ninguna patente. Los científicos alemanes originales involucrados desaparecieron o fueron absorbidos por los programas de posguerra de los aliados. En 1984, un exfísico de Alemania Oriental dio una entrevista de radio describiendo un periscopio nazi que podía penetrar el blindaje sin radiación. La grabación fue retirada del aire en menos de 24 horas, y nunca se volvió a saber del físico. Lo que queda es una pregunta inquietante. ¿Cómo pudo un régimen en ruinas, rodeado por todos lados, producir un dispositivo que ninguna nación moderna ha reproducido? ¿Podría tal herramienta, en las manos equivocadas, ser utilizada no para el descubrimiento, sino para la vigilancia, el control o la eliminación selectiva? Si el proyecto Vidente fue real, significa que los límites de la percepción humana fueron violados hace mucho tiempo, y alguien se aseguró de que esa visión nos fuera arrebatada. El generador en frío. En febrero de 1945, dentro de una instalación cubierta de nieve en las afueras de Praga, ingenieros de la CSS se preparaban para evacuar, mientras las tropas aliadas se acercaban. Entre los artículos priorizados para su traslado, no había un arma, ni un sistema de comunicación, sino un dispositivo cilíndrico sellado, almacenado dentro de una bóveda refrigerada. Su nombre estaba marcado solo con estarcido rojo: Keltenlag 27. El generador en frío. Según fragmentos de archivos de la resistencia checa, era la pieza central de un programa experimental para producir energía limpia y continua sin combustible ni calor. A diferencia de los motores convencionales de la época, el generador en frío operaba en completo silencio. Su núcleo albergaba un fluido magnético suspendido en una cámara presurizada, rodeado de anillos giratorios que inducían una corriente eléctrica a través de campos electromagnéticos cambiantes. La máquina supuestamente no emitía gases de escape, no requiera combustión y permanecía fría al tacto incluso durante su rendimiento máximo. Un ingeniero checo que desertó después de la guerra describió la sensación de estar cerca de ella como caminar junto a un glaciar en total oscuridad donde el aire mismo parece contraerse. Combatientes de la resistencia que se infiltraron brevemente en el sitio antes de su abandono reportaron caídas severas de temperatura, con paredes cubiertas de escarcha a pesar de que los sistemas de calefacción estaban activos. Los instrumentos cercanos fallaban. Las baterías se agotaban instantáneamente. Cuando intentaron desmantelar la unidad, el efecto de enfriamiento se intensificó, obligándolos a huir. En cuestión de días, la instalación fue vaciada y destruida por las fuerzas alemanas en retirada. No se recuperó ningún equipo. En 2003, un paquete sellado de notas técnicas alemanas de la guerra apareció en una subasta en Zúrich. En su interior había un esquema etiquetado como Magnetische Umkehrkammer, cámara de inversión magnética, que coincidía con las descripciones de la carcasa interna del generador en frío. Incluía detalles sobre una cámara de oscilación diseñada para manipular la entropía magnética, una idea no introducida formalmente en la ciencia occidental hasta décadas después. Los científicos actuales argumentan que una máquina que extraiga energía sin generar calor violaría las leyes termodinámicas conocidas. Pero referencias dispersas a tecnologías similares aparecen en los presupuestos de proyectos negros de posguerra, especialmente dentro de los laboratorios de campos soviéticos y estadounidenses que investigaban la energía de punto cero. El generador en frío nunca es nombrado, pero los diagramas parecen casi idénticos en principio. Ninguna institución convencional reconoce su existencia. Ningún museo tiene sus piezas. El nombre mismo no aparece en ningún archivo oficial nazi o aliado. Sin embargo, quedan suficientes fragmentos para sugerir que tal dispositivo pudo haber funcionado, o al menos haberse acercado terriblemente. Si funcionó, las implicaciones son asombrosas. Una fuente de poder que no requería combustible, no producía residuos y operaba en silencio podría haber transformado el mundo. Pero tal vez ese era el problema. Quizás nunca estuvo destinado a ser compartido. Quizás no fue destruido, sino escondido por aquellos que temían lo que podría deshacer.
El arma de parálisis sónica. En el otoño de 1944, dentro de los confines fuertemente asegurados de los campos de prueba de Oranienburg, al norte de Berlín, un grupo de ingenieros de las SS activó un arma que no dejaba heridas físicas, pero que dejaba inmóvil a todo objetivo vivo dentro de su alcance. El experimento fue clasificado bajo el nombre de Project Schallbruch o fractura de sonido, y marcó uno de los episodios más perturbadores en la exploración del Tercer Reich sobre la guerra neurológica. El dispositivo en sí se parecía a un cañón de audio masivo, montado sobre una plataforma con ruedas, y con un emisor en forma de plato de casi 2 metros de diámetro. A diferencia del equipo sónico tradicional utilizado para la comunicación o la detección submarina, este emitía infrasonido, ondas de baja frecuencia por debajo del umbral de la audición humana, capaces de resonar con los órganos internos y el sistema nervioso. Informes de prueba descubiertos por la inteligencia británica después de la guerra indicaron que el dispositivo podía paralizar objetivos humanos a distancias superiores a los 30 metros. Los sujetos expuestos a una ráfaga de 10 segundos colapsaban sin resistencia, con sus músculos bloqueados y sin respuesta. Algunos permanecían conscientes pero incapaces de hablar o moverse. Un caso involucró a un sujeto de prueba cuyo ritmo cardíaco se volvió irregular durante varios minutos antes de normalizarse, sin ningún trauma físico. El líder del proyecto, el físico de las SS Dr. Hans Kammler, señaló que la neutralización de la resonancia vocal es alcanzable con una modulación de frecuencia sostenida entre 7 y 5 y 9 Hz. Lo que hace que esta tecnología sea aún más inquietante es la forma en que fue ocultada. Tras la derrota de Alemania, el sitio de Oranienburg fue reducido a escombros por bombardeos aliados dirigidos. Pero según un memorando de la OCS precursora de la CIA fechado en julio de 1945, un convoy de transporte que llevaba varios componentes del arma sónica fue interceptado cerca de Hamburgo. Su contenido, una vez catalogado, fue clasificado y transferido a instalaciones estadounidenses no reveladas. Los registros listan el dispositivo simplemente como matriz de modulación de frecuencia prototipo no letal. En 1972, un memorando filtrado de la corporación Rand mencionó brevemente un arma teórica que podría incapacitar hostiles a través de interferencia neurológica a niveles subaudibles. El proyecto nunca fue reconocido oficialmente y desapareció de informes posteriores. Las armas sónicas modernas, como las utilizadas para el control de multitudes, dependen de sonidos agudos y no se acercan al efecto incapacitante descrito en 1944. Ningún sistema conocido hoy puede paralizar un objetivo sin contacto, sin dolor y sin dejar rastro. El silencio que rodea al Project Schallbruch es revelador. No han sobrevivido planos. Ningún investigador habló públicamente. Y las pocas referencias que existen parecen desvanecerse tan rápido como aparecen. Si los nazis desarrollaron un arma que podía apagar el sistema nervioso humano usando solo vibración, representaría una de las intersecciones más aterradoras de la física y la biología jamás concebidas. Una máquina que no deja cicatrices, ni humo ni sonido, pero que incapacita a sus víctimas en segundos no es solo un avance. Es una amenaza a la idea misma de autonomía. La aeronave de cambia forma. En diciembre de 1944, operadores de radar estacionados a lo largo de la frontera francesa reportaron un objeto moviéndose en ángulos imposibles a través de una densa niebla. Cambió de forma en pleno vuelo, pasando de un contorno triangular a una silueta estrecha, antes de desaparecer por completo de la pantalla del radar. Los pilotos enviados a interceptarlo describieron una nave silenciosa y reflectante que parecía brillar y pulsar mientras se movía, distorsionando el aire a su alrededor. Lo que encontraron no era un jet ni un globo. Según archivos de posguerra recuperados de los archivos de Messerschmitt AG, pudo haber sido un prototipo del Project Silberspiegel, proyecto Espejo de Plata. Esta aeronave no tenía alas en el sentido convencional. En su lugar, estaba construida utilizando una serie de placas metálicas flexibles, dispuestas sobre una subestructura similar a un gel compuesta de ferrofluido y polímeros reactivos. Los sistemas internos permitían que el cuerpo de la nave cambiara de forma en respuesta a cambios en la velocidad, la presión y la trayectoria. El propósito no era solo la adaptabilidad aerodinámica, sino la invisibilidad al radar y la disrupción visual. La piel estaba diseñada para doblar y refractar la luz, dándole la apariencia de metal líquido cuando se veía desde abajo. Los memorandos de ingeniería firmados por el Dr. Klaus Berger, un aerodinamista líder dentro de Messerschmitt, detallaban un sistema de propulsión que utilizaba una turbina magnética interna en lugar de combustible para jets. Esta turbina estaba conectada a una matriz de bobinas estabilizadoras de campo que creaba sustentación sin combustión, eliminando estelas de escape y firmas acústicas. No era solo la forma de la aeronave la que cambiaba durante el vuelo. Su interacción con la gravedad parecía fluctuar también. Un prototipo supuestamente completó 2 vuelos de prueba exitosos antes de desaparecer durante un tercero. No se recuperaron restos. Testigos de un pueblo cercano afirmaron ver un destello de luz azulada en el cielo, seguido de un silencio total. El evento fue marcado como un fallo de sistemas, pero nunca se determinó una causa formal. Cuando las fuerzas aliadas llegaron al hangar subterráneo en Augsburgo donde se había desarrollado la aeronave, encontraron la instalación inundada y equipada con explosivos. Una sola sección del fuselaje permaneció intacta, pero su piel exterior se había deteriorado hasta convertirse en una sustancia gelatinosa que desafiaba el análisis. Muestras fueron tomadas por científicos estadounidenses y enviadas a Wright Field en Ohio, donde fueron clasificadas como compuestos avanzados no identificables. Ninguna fue mostrada al público jamás. En la aviación moderna ninguna nación ha creado con éxito una nave capaz de transformarse en vuelo sin flaps mecánicos o bisagras. Los experimentos en ingeniería biomimética están en curso, pero nada se compara con las descripciones encontradas en los documentos alemanes originales. Si el Project Silberspiegel alcanzó capacidad operativa, significa que los límites del diseño de aeronaves e incluso nuestra comprensión de la materia sólida fueron empujados mucho más allá de los límites de la ciencia aceptada. Un avión que podría cambiar de forma en pleno vuelo y evadir la detección, no solo redefiniría la guerra, sino que exigiría reescribir todo lo que creíamos saber sobre aerodinámica.
La armadura líquida. En la primavera de 1945, mientras las fuerzas aliadas avanzaban hacia el centro de Alemania, un oscuro laboratorio de materiales cerca de la ciudad de Blankenberg fue evacuado a toda prisa. En su interior, ingenieros bajo la jurisdicción de las SS habían estado probando una forma revolucionaria de protección personal, una armadura que fluía como el agua, pero se solidificaba al impactar. Referido internamente como Project Haustal, o piel de acero, el material representaba una desviación radical del revestimiento de metal y los compuestos rígidos. Fue descrito en un memorando recuperado como una membrana fluida sensible capaz de conversión de choque. Testimonios de prisioneros checos obligados a limpiar el laboratorio informaron que los guardias, vistiendo uniformes experimentales negros con brillos oscuros y lustrosos, realizaban extraños ejercicios de movimiento dentro de las cámaras de impacto. Al ser golpeados por balas de goma o pesos pesados, los trajes emitían una vibración aguda y luego volvían a su estado fluido en segundos. La superficie brillaba como el aceite, pero al ser probada bajo presión, resistía la penetración con una eficiencia que rivalizaba con el acero. Un informe de campo de las SS señaló una desviación exitosa de rondas de pequeño calibre a corta distancia sin lesiones para el usuario. Un informe de análisis químico, aunque limitado, indicó que el material se basaba en una suspensión de nanopartículas magnéticas dentro de un fluido no newtoniano espesante por cizallamiento. Al ser golpeado por un objeto de alta velocidad, los campos magnéticos dentro del fluido se alineaban instantáneamente, haciendo que se solidificara momentáneamente y dispersara la energía cinética a través de la superficie. Una vez que cesaba el impacto, las partículas volvían a un estado desordenado, permitiendo que el fluido se volviera flexible nuevamente. Cuando las tropas aliadas llegaron a la instalación, encontraron solo cubas vacías y un solo guante blindado fusionado a la pared de un laboratorio. Según un resumen clasificado de la OCS fechado en agosto de 1945, el compuesto activo de la armadura se había degradado durante el almacenamiento, y los intentos de reproducirlo fallaron debido al comportamiento coloidal inestable en las adiciones post-sintéticas. Nunca se recuperó un traje completo. Durante décadas, el concepto de armadura fluida fue considerado teórico, hasta que en 2006, investigadores de defensa británicos anunciaron el desarrollo de un tejido espesante por cizallamiento diseñado para mejorar los chalecos de Kevlar. La comunidad científica lo aclamó como revolucionario. Sin embargo, los principios detrás de él, e incluso los materiales utilizados, tenían similitudes inquietantes con las notas olvidadas del Project Haustal. ¿Por qué tardó 6 décadas la ciencia moderna en redescubrir públicamente algo que parecía existir en los últimos días de la Alemania nazi? ¿Por qué los únicos documentos supervivientes fueron enterrados en archivos suprimidos? Si la armadura líquida fue real, entonces la idea misma de vulnerabilidad en el campo de batalla podría haber terminado antes de que comenzara la Guerra Fría. Un traje que fluía como piel pero se endurecía como acero no es meramente avanzado. Bordea la ciencia ficción, a menos, por supuesto, que nunca fuera ficción en absoluto. El amplificador del pensamiento. En marzo de 1945, dentro de un anexo de investigación neurológica remota oculto en los Alpes austríacos, científicos nazis bajo la autoridad de la ANNRV lanzaron la fase final de un proyecto con el nombre en código Gedankenträger, portador del pensamiento. El objetivo no era observar la mente sino potenciarla. En el centro del proyecto se encontraba un dispositivo similar a un casco, construido con filamentos de plata entrelazados, lentes de cuarzo y anillos de inducción de cobre. Su capa exterior estaba recubierta con mica y vidrio aislado, mientras que la estructura interna estaba tachonada con cristales amplificadores colocados en una matriz formada para reflejar las vías neuronales. Fragmentos recuperados de notas de ingeniería de las SS sugieren que el casco fue diseñado para recibir, amplificar y transmitir impulsos neuronales a través de una serie de campos magnéticos oscilantes. Las pruebas iniciales en voluntarios registraron no solo picos en la actividad de las ondas cerebrales, sino perturbaciones en el equipo magnético cercano y movimientos sutiles de pequeños objetos metálicos en las mesas de observación. El ingeniero principal describió un incidente en el que un sujeto de prueba entró en un estado emocional intenso, después de lo cual la aguja de una brújula en el lado opuesto de la habitación comenzó a girar incontrolablemente durante varios minutos. Registros adicionales documentaron efectos secundarios erráticos, alucinaciones vívidas, ritmos cardíacos interrumpidos y, en un caso, afasia temporal seguida de una ráfaga de recuerdos telepáticos de información nunca proporcionada. Un memorando hizo referencia a la recuperación de memoria no local, un fenómeno donde el sujeto describió eventos personales de la vida de otros individuos dentro de la sala de pruebas, con detalles verificables. Aunque no se hicieron afirmaciones explícitas de lectura de mentes, las implicaciones eran profundamente perturbadoras para los involucrados. El experimento final fue cerrado abruptamente tras la muerte repentina de un sujeto de prueba que sufrió una hemorragia cerebral masiva durante una fase de transmisión de alta intensidad. En 24 horas, la instalación fue evacuada, el equipo sellado en cajas de acero y el proyecto borrado de todos los registros formales. Las cajas nunca fueron recuperadas. Años más tarde, en 1967, apareció una foto en una revista técnica de Alemania Oriental, ahora desaparecida, que mostraba un dispositivo con forma de casco casi idéntico al prototipo Gedankenträger, mal etiquetado como un aparato temprano de terapia de electrochoque. La foto fue eliminada de reimpresiones posteriores, y el autor no fue visto nuevamente en círculos académicos. Si el amplificador del pensamiento existió, y funcionó incluso parcialmente como se afirmaba, entonces el potencial humano pudo haber tocado ya los bordes de algo más allá de la cognición. Un dispositivo que no simplemente registra el pensamiento, sino que lo empodera, podría hacer irrelevante cada arma, cada código y cada muro. El revestimiento de invisibilidad. En los últimos días de la guerra, mientras los bombarderos aliados llovían fuego sobre los sectores industriales de toda Alemania, ocurrió una pequeña prueba de vuelo cerca del mar Báltico que nunca llegó a los registros militares convencionales. Según un informe de radar británico desclasificado fechado en abril de 1945, un objeto no identificado lanzado desde un aeródromo experimental en Peenemünde desapareció de la detección solo momentos después del despegue. La aeronave permaneció visible para los observadores en tierra, moviéndose silenciosamente hacia la cobertura de las nubes, pero cada estación de radar en el área registró una ausencia total de retornos. El incidente fue descartado como fallo del equipo, pero dentro de los archivos de la Luftwaffe estaba vinculado a una iniciativa de ingeniería secreta, Project Nebelhaut, o Proyecto Piel de Niebla. En el corazón de este proyecto había un material de superficie revolucionario diseñado para absorber y dispersar ondas electromagnéticas. El recubrimiento estaba compuesto por un polímero infundido con carbono mezclado con partículas de hierro a nanoescala, estructuradas en un patrón geométrico preciso a través de la piel de la aeronave.
En lugar de reflejar las señales de radar como las superficies convencionales, la piel de niebla las absorbía y convertía la energía en una disipación térmica inofensiva, dejando a la nave virtualmente invisible para los sistemas de detección. Los ingenieros de prueba alemanes desarrollaron un método de estratificación que incrustaba estos compuestos directamente en la línea de molde exterior de la aeronave. Según una hoja técnica recuperada décadas después en una colección privada, el material podía cargarse eléctricamente para ajustar su índice de refracción en tiempo real. Esta característica permitía a la aeronave adaptarse no solo a frecuencias de radar variables, sino también a condiciones ambientales como la humedad y la temperatura. Tras la guerra, los equipos de inteligencia militar estadounidense informaron un aumento dramático en la investigación de presupuesto negro sobre evasión de radar. Memorandos internos de principios de la década de 1950 hacían referencia a materiales electromagnéticos heredados de teatros orientales. Cuando el F-117 Nighthawk fue revelado en la década de 1980, fue anunciado como una maravilla del sigilo moderno. Sin embargo, los principios básicos guardaban similitudes inquietantes con los materiales descritos en Project Nebelhaud. Si el revestimiento de invisibilidad realmente funcionó, entonces los límites entre la guerra visible e invisible fueron hace mucho tiempo y reenterrados bajo un muro de secreto. Un recubrimiento que borra un objeto del espectro electromagnético no solo protege a las máquinas, borra la responsabilidad, desvanece la historia y convierte la verdad en sombra. El arma de selección genética. En el invierno de 1945, cuando el colapso del Reich se hizo inevitable, un transporte de mensajería que partía de un centro de investigación biomédica cerca de Posen fue interceptado por combatientes de la resistencia. Dentro de uno de los estuches blindados había un cuaderno encuadernado en cuero etiquetado como Project Bloodseiger, que significa Proyecto Puntero de Sangre. A diferencia de otros programas de armas nazis, este no tenía conexión con tanques, aviones o artillería. En cambio, se centraba en un arma diseñada no para destruir edificios, sino para identificar y eliminar individuos basándose únicamente en su código genético. Los documentos recuperados describían un proyecto bajo la división de eugenesia de la CSS, en colaboración con un equipo de biólogos moleculares reclutados de universidades alemanas. El concepto era tan radical como aterrador. Un sistema de entrega biológica que podía liberar un agente viral dirigido, diseñado para unirse con marcadores genéticos específicos encontrados en ciertas poblaciones. El patógeno permanecería inerte en la población general, activándose solo cuando encontrara una secuencia de ADN particular. El arma fue diseñada para operar como un aerosol de acción retardada. Una vez dispersada, la carga biológica derivaría silenciosamente por el aire, infectando a todos en su camino, pero solo desencadenando síntomas en aquellos que portaban la secuencia objetivo. El objetivo no era el exterminio masivo indiscriminado, sino un genocidio quirúrgico. La ciencia detrás de tal arma estaba mucho más allá del alcance de la tecnología contemporánea. Sin embargo, elementos de la teoría ahora se asemejan a los principios básicos de la terapia génica moderna y la focalización CRISPR. En la década de 2000, los genetistas reconocieron que era al menos teóricamente posible diseñar tratamientos, o armas, que actúen selectivamente basados en rasgos heredados. Ningún prototipo de la bomba dirigida por ADN fue recuperado jamás. Los investigadores asignados al programa desaparecieron en las últimas semanas de la guerra. Si el Project Bloodseiger progresó alguna vez más allá de la teoría, representa la aplicación más moralmente obscena de la ciencia en la historia registrada. Un arma diseñada no solo para matar, sino para decidir quién merece vivir basándose en códigos invisibles escritos en sus células. El tren subterráneo de vacío. En los últimos meses caóticos de la guerra, bajo el terreno escarpado de las montañas del Búho en el suroeste de Polonia, el reconocimiento aliado descubrió signos de una vasta red de construcción subterránea conocida como Project RIS. Proyecto gigante. La mayoría asumió que era un refugio antiaéreo o un depósito de armas. Pero enterrados a mayor profundidad que cualquier instalación conocida, había túneles curvos revestidos no con hormigón, sino con un compuesto cerámico liso entrelazado con bobinas de cobre y relés electromagnéticos. Según un informe de campo suprimido de la OCS fechado en mayo de 1945, esta infraestructura oculta no fue construida para humanos a pie. Fue diseñada para un vehículo que se movía sin ruedas, sin rieles y sin sonido. Planos alemanes descubiertos en una bóveda sellada bajo un centro logístico cercano de la CSS se referían a este programa como Project Unterstrombahn. Vía de subcorriente. En el centro del proyecto había una cápsula de transporte experimental parecida a un torpedo, construida para deslizarse a través de un túnel sellado al vacío utilizando aceleración magnética lineal. El objetivo era crear un sistema de tránsito subterráneo de alta velocidad capaz de conectar instalaciones nazis clave en toda Europa en minutos, no horas. El sistema no requería propulsión externa. En su lugar, una red electromagnética impulsada por pulsos a lo largo de las paredes del túnel propulsaba la cápsula hacia adelante en condiciones de resistencia casi nula. A diferencia de los trenes tradicionales, la cápsula no tenía ruedas. Levitaba dentro del tubo, usando levitación magnética. Los esquemas incluían detalles para cámaras de regulación de presión de aire, frenos electromagnéticos y un sistema para evacuar el aire del túnel antes de cada lanzamiento. Décadas más tarde, ingenieros que trabajan en sistemas modernos de trenes de vacío, como el Hyperloop, propusieron mecánicas casi idénticas. Pero donde esos proyectos modernos permanecen en desarrollo temprano, la versión nazi parecía peligrosamente cerca de la ejecución en la década de 1940. Si el tren subterráneo fue real, implicaría que el Tercer Reich no solo había teorizado, sino comenzado a construir un sistema de transporte que podría superar cualquier cosa existente incluso ahora. Un proyecto así requeriría inmensos recursos, secreto y previsión, sugiriendo que estaba destinado no para el esfuerzo de guerra, sino para algo posterior. Un mundo reconstruido bajo tierra, conectado por túneles silenciosos y movimientos irrastreables.